Un cordial saludo para todas las personas que están viendo este video que corresponde al módulo 3 del generado dentro del programa de estándares de sustentabilidad para predios lecheros, en donde vamos a hablar del comportamiento del mercado lácteo internacional. Soy Mario Eduardo Olivares, médico veterinario, trabajo en Copinsem y estoy a cargo del análisis económico de lechería y participo en el grupo de gestión de nuestra cooperativa. Aprovecho de dar gracias a las instituciones que hacen posible que yo llegue por esta vía a ustedes: Chile Origen Consciente, el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ICA y el Consorcio Lechero. Después de los saludos, partimos la presentación que corresponde al tercer módulo de una serie de 3 módulos. Con esto estamos terminando este trabajo, que esperamos que les sea útil a todas las personas que van a tener acceso a él, donde vamos a hablar del mercado internacional de la leche, y los temas que vamos a tocar en él se refieren a la profundidad del mercado internacional, los factores que afectan la formación del precio internacional de la leche y los actores relevantes, y vamos a hacer unos comentarios finales acerca de la experiencia recogida durante la ejecución de estos módulos y de la participación de Copinsem como institución y personal de mi persona en las últimas conferencias que nos ha tocado participar y que queremos compartir y comentarlas para ustedes. Ok, entonces vamos a entrar en materia. Lo que vamos a analizar aquí está basado en el pronóstico que hace el IFCN, que es una red internacional de análisis de economía lechera, que tiene su sede central en Alemania. Está formada por investigadores que están presentes en más de 100 países a lo largo del mundo, y también participan compañías que participan en el negocio lechero, los distintos aspectos de la cadena láctea, gente que ofrece productos, servicios, las plantas lecheras, instituciones de investigación y otras, y se forma y analizan los datos, ¿no es cierto? Y se hace una conferencia 2 veces al año, en lo cual se comparten y se informa la situación económica de los distintos eslabones de la industria lechera a nivel mundial. Y en base a esta información, el centro de análisis que está en Kiel, Alemania, que es el que se llama IFCN, genera un pronóstico de largo plazo que se libera en marzo de todos los años, en el cual yo me voy a basar para hacer el mercado internacional de la leche, porque ahí están implícitos algunos de los conceptos que mostramos en que deberíamos conversar durante esta presentación. Entonces, primero, como marco de referencia, ¿no es cierto?, este pronóstico se hace, o este análisis se hace considerando la demanda de los productos lácteos, donde tenemos un impacto, una demanda negativa, ¿no es cierto?, que estaría dada por poca preferencia por productos lácteos y por progreso técnico que hace que se disminuya la pérdida de alimentos, ¿no es cierto?, por lo tanto se aprovechen mejor. Y por otro lado, en el lado opuesto de este eje, una fuerte preferencia por lácteos, y estos lácteos van a sustituir proteína y grasa de origen vegetal. Entonces, y por otro lado está la situación política, ¿no es cierto?, que tenemos una situación política y económica negativa, disminución de crecimiento, ¿no es cierto?, aumento del proteccionismo, instabilidad política, guerras, etc. Y por otro lado, una situación política positiva en que hay un crecimiento económico, se estimula el libre comercio y el mundo en general está en equilibrio y paz. Entonces, en base a esto se definen como cosa general 4 escenarios, en el cual el primero, vamos a partir por lo más negativo, ¿no es cierto?, restricciones al ingreso, en lo cual tenemos barreras comerciales con inestabilidad, poca accesibilidad y disponibilidad de productos lácteos. Los mercados lácteos son los que los mercados emergentes son los que se ven más afectados en esta situación, y tenemos un crecimiento de la demanda entre 10 a 20, en este caso sería decrecimiento de la demanda, de entre 10 a 20 millones de toneladas al año. Por favor, acuérdense de estas cifras, porque después nos van a ayudar a entender, y son relevantes para entender qué es lo que hace mover el precio internacional y cómo se afectan los precios nacionales. Después tenemos una fase de estancamiento, ¿no es cierto?, en que no hay crecimiento. Ustedes ven que la demanda disminuye ahí a la mitad, entre 5 a 10 millones. Esto afecta a todos los mercados del mundo, bajan las preferencias de los lácteos y las barreras comerciales y inestabilidad política
causan problemas en la comercialización en general de los productos lácteos. Después tenemos un escenario muy positivo, ¿no es cierto?, un mercado rico y exigente, en que es positivo en términos políticos, pero negativo en términos de demanda, porque en general aquí disminuye la apetencia por los productos lácteos, la gente busca más dietas libres de lácteos, hay más progreso técnico que permite desarrollar productos. Un buen ejemplo de esto es el producto chileno desarrollado en estos últimos años, el Nut Milk. Esto se da principalmente en los mercados desarrollados, y aquí el crecimiento de la demanda también es positivo, de 10 a 20 millones de toneladas por año. Y el escenario pro lácteos, en que tenemos una demanda positiva y una situación política positiva, donde la demanda es creciente, hay una percepción positiva para el consumo de lácteos, como lo que sucedió ahora a consecuencias del COVID-19, hay un comercio abierto, estabilidad política, en general un aumento global de la demanda por lácteos, y el precio que se considera aquí para estimar cómo se va a mover el escenario y cómo se van a afectar los precios es de $41 por 100 kilos de leche corregida por sólidos, y este es el escenario que se utiliza para ver y darle cuerpo y sentido a todas las cifras que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a partir por qué está pasando con la oferta, demanda y comercio mundial de productos lácteos. Entonces aquí estamos viendo una serie de tiempo que parte del 2011, ¿no es cierto?, como referencia del pasado. Estamos en el año actual, en 2021, en que estos datos pueden cambiar todavía porque son datos preliminares que se están cerrando a mediados de julio, ahora a fines de agosto se deberían tener las cifras definitivas, y se proyecta al año 2030, al año 2040 y al año 2050. Esto es la proyección para esta tabla y la que vamos a ver a continuación. Y aquí está el cambio, lo que se espera desde el año 2021 hasta el año 2050. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que hay un aumento en volumen de la producción y la demanda. O sea, la producción sube en términos totales con respecto al año 2011, con respecto al año 2021, en 431 millones de toneladas de leche corregida por sólida. La demanda lo hace en ese mismo lapso de tiempo en 448 millones de toneladas de leche corregida por sólidos, lo que representa un 45% de aumento en la producción y un 47% en aumento en la demanda. O sea, ya lo primero que vemos acá, en que en el largo plazo la demanda va a crecer por sobre lo que aumente la producción, y vamos a tener un desbalance de alrededor de un 0,1% de la tasa de crecimiento anual que se va a acumular a lo largo de los años. Ahora el comercio internacional va a subir en 65 toneladas, un 2,5% anual, lo cual redunda en que el crecimiento total del crecimiento va a ser de un 15%, pero aquí hay que tener en cuenta que a pesar de este crecimiento del comercio internacional, y que va a ser cada vez más importante, como ya vimos en el módulo 1, el 85% de los mercados locales se tiende por producción local o de regiones adyacentes. Entonces, esto nos lleva a hablar del mercado internacional, que lo que estoy destacando acá es lo que nosotros llamamos profundidad del mercado nacional. Ustedes ven que del total de la leche que se produce, la leche o los productos lácteos que se transan en el mercado internacional, importación e exportación, no pasa del 10%. Tenemos un 5,5 en el 2011, va subiendo, pero siempre bajo el 10%, un 6,3 en el 2021, se espera que sea un 7,2 en el 2030, y ya más en el largo plazo un 8,1 para el 2040 y un 9,1 para el 2050. Cuando hablamos de profundidad del mercado nacional, a eso nos referimos, y es importante tener en cuenta esto porque le da cuerpo y sentido a todo lo que viene a posterior, para entender cómo se mueve el precio, en que es un mercado muy pequeño. Por lo tanto, pequeñas fluctuaciones en la oferta y la demanda van a tener un gran impacto en el comercio internacional y, por lo tanto, en el precio de los productos lácteos. Otra cosa interesante de destacar acá es que para el año 2040, ahí se espera que se refleje totalmente el déficit o el desbalance que se va a producir entre producción y demanda, que se espera que comienza a comienzos de la década del 2030.
30. Ahí vamos a tener entonces que el comercio internacional va a subir, pero la demanda va a subir más que lo que haga la producción, y esa situación se proyecta que se mantenga hacia el futuro, por lo menos hasta el 2050, que es donde termina esta proyección. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que impulsa la oferta, de dónde viene y dónde se va a originar la leche que va a participar, está participando en el mercado actualmente y va a participar en el mercado a futuro. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, los impulsores de la oferta, que son el número de animales lecheros, y hablamos de animales lecheros porque nosotros aquí en Chile estamos acostumbrados a pensar en las vacas como animales lecheros, pero en otros países producen leche para este tipo de análisis, tanto las vacas como los búfalos, o las búfalas en realidad, que eso es en Asia y los países del sudeste asiático fundamentalmente. Entonces, los animales lecheros, la producción promedio por animal, el número de lecherías que se refleja en el tamaño promedio de esta lechería. Pero estos tres son los impulsores de la oferta. Piense que estamos aquí hablando de la leche como producto primario, por eso se hace mención a estos tres. Aquí no estamos pensando en la oferta de los productos procesados ni terminados. Entonces vemos que el número de animales lecheros va al descenso en el mundo, a una tasa de un menos 0,8% anual, lo que significa que al año 2050 van a haber 70 millones menos de cabezas, lo que representa un 22% de descenso total, pero la producción promedio aumenta, prácticamente se duplica, pasa de 2,1 por 2.100 litros, digamos, 2 toneladas de leche por animal al año, 2,1 toneladas, digamos, por vaca al año, ¿no es cierto?, o un animal lechero al año, y sube hasta 4,6, lo que significa un cambio de 2 toneladas por animal, que es prácticamente más del 100%, aquí hay un error matemático, bueno, esto debería ser 100%, con una tasa de crecimiento anual de 2,1% anual. El número de lecherías va disminuyendo, o sea, disminuyen las vacas lecheras, disminuye el número de lecherías a una tasa de menos 3,1% anual, lo que se refleja en que el tamaño promedio medido en cabezas por lechería o por predio lechero pasa de 2,8 a 6,2, o sea, suben 3 cabezas, lo que es un aumento de más del 100%, ¿no es cierto?, con una tasa de crecimiento anual de un 2,3% en el periodo 2021-2050. O sea, a futuro, nosotros veíamos que en Chile la tendencia es a menos predios lecheros, pero con más vacas lecheras y más productivas, que es la tendencia que se da prácticamente en todos los países lecheros del mundo. Aquí estamos viendo las cifras que avalan eso, y eso se espera que se mantenga y la tendencia de la conciliación vaya aumentando año con año. Y lo otro importante, ¿no es cierto?, es que el aumento de la producción va a ser impulsado más por el aumento de producción de los animales lecheros que por un aumento de su número. Y este aumento de la producción va de la mano, ¿no es cierto?, de elementos como mejora genética, inclusión de tecnologías, mejora en el manejo general de las vacas. Y ahora los impulsores de la demanda, que son básicamente la población, aumento vegetativo del número de habitantes que estamos en el mundo, ¿no es cierto?, y el aumento del ingreso de estas personas, que se refleja aquí en este indicador, que es el consumo per cápita, que vemos que crece un 18% el consumo per cápita en el periodo analizado y la población en un 25%, lo cual, si nosotros consideramos que la población crece un 0,7% anual y el consumo per cápita un 0,5% nos da el 1,2% de aumento de la demanda que se espera para todo el periodo. Y de nuevo, el aumento del consumo va a venir más dado por el aumento de los ingresos de las personas, o sea, por el aumento del consumo per cápita, más que por el aumento vegetativo de la población. Y esto se refleja, ¿no es cierto?, que la demanda va a crecer más rápido que la oferta. Ya para el año 2040, como conversábamos, va a haber un déficit que va a ser alrededor de 4 millones de toneladas de leche equivalente y va a ascender a 17 millones de toneladas para el año 2050. Si ustedes se acuerdan de la producción de Chile que vimos en el módulo 1, digamos, al 2040 es
una vez y media la producción de Chile, y para el 2017 es poco más de 8 veces la producción de Chile. O sea, son números bastante grandes. Entonces, los resultados claves de este pronóstico es lo que ya estábamos viendo, ¿no es cierto?, en que va a haber un desajuste entre la oferta y la demanda. Vamos a tener que la producción va a crecer a un ritmo de un 1,25% mensual, mientras la demanda lo hará a un ritmo de 1,3%. Esto significa que para el productor primario es una ayuda a mantener el precio en un nivel relativamente alto. Ya vamos a ver que el precio fluctúa bastante, pero la tendencia va a ser que se mantenga en un nivel alto. Ya dijimos que el principal impulsor va a ser el aumento de producción por vaca, lo cual implica una revolución o incorporación de más tecnología y mejora genética en el rebaño mundial en general, que muchos predios van a abandonar el negocio, ya sea por competencia por la tierra o falta de recursos, y se va a llegar a un tamaño promedio de 6,2 animales lecheros por predio. Acuérdense que aquí, o para entender esta cifra, o darle sentido a esta cifra, hay que recordar que estamos hablando del mundo y tenemos países grandes productores lecheros como son la India, Pakistán, Bangladesh y muchos países de África, en que el rebaño lechero o los lecheros de esos son dueños de una o dos vacas, digamos. Entonces, por eso el promedio es tan bajo, y esa es la situación mayoritaria a nivel nacional. La producción por lactancia va a aumentar, llegando a los 4.600 litros por lactancia. Los países que concentrarán este aumento de producción, que van a representar el 60% de este aumento de producción, son India, Estados Unidos, China y Pakistán. Y los países que van a impulsar el aumento del consumo per cápita, que va a alcanzar a más de un 18% comparado con el año 2021, son principalmente los países que están ubicados en el sudeste y sur de Asia, siendo China el más importante y el mejor representante de ellos. Entonces, ¿cuáles son los impulsores del precio de la leche? En general, el balance oferta y demanda. Entonces, desde la perspectiva comercial, cuando hablamos de oferta, estamos hablando de exportación, la leche que se exporta, y de demanda, de la leche que se importa. Y si lo miramos desde el punto de vista del desarrollo económico mundial o desarrollo económico de un país, oferta es el crecimiento de la producción o el crecimiento del país, y la demanda, ¿no es cierto?, es el aumento de la demanda por leche o el aumento de la demanda por país. Entonces, de este balance depende cómo se mueve el precio internacional, y como vamos a ver después, es cómo se afectan los precios nacionales. Entonces, dentro de esto, los escenarios que se han visto que ocurren son los tres que ustedes ven ahí. Tenemos un escenario en el cual hay una amplitud, o sea, entre qué rango se mueve el precio de la leche, por arriba o por debajo de un promedio, el largo del ciclo, cuánto dura esto, y las características que tiene este movimiento. Entonces, el primer escenario que se describe es el escenario zigzag, que es un escenario de estabilidad, en que el precio de la leche se mueve un 10% alrededor de un promedio, ¿no es cierto? El largo del ciclo puede ser un año o más. Cuando se partieron con estos análisis, el escenario zigzag duraba solo un año, pero ahora ya tenemos un periodo bastante largo de un escenario zigzag, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos un mercado sin shock, sin desbalances, y con una variación oferta-demanda que se mueve entre 1 a 2 millones de toneladas respecto a la leche que se transa internacionalmente, que ya vimos que en el año 2021 estaba alrededor de los 7 millones de toneladas, ¿sí? Entonces tenemos un desarrollo dentro de las variables que se consideran normales para el mercado lácteo. Después tenemos la banda dinámica, que es la diferencia con el mercado con el escenario recién analizado, ¿no es cierto? Es que la amplitud de la variación es más o menos un 20% alrededor del promedio, con un ciclo, por lo tanto, de duración más largo, donde ya hay algunos posibles shocks oferta-demanda. Esto es más volátil, que se refleja también en un precio más volátil, y el desbalance del mercado se va a los niveles de 2 a 4 millones de toneladas por año, para llegar al último escenario de montaña rusa, y que aquí tenemos una gran amplitud, en que la variación alrededor del promedio entre el precio máximo y mínimo puede llegar incluso a un 60%,
como se vio en el último, digamos, el promedio anda alrededor del 50, es un ciclo más largo, dura de 3 a 4 años, porque se producen grandes desbalances, por lo tanto, en que se vuelva a ajustar el mercado toma tiempo. Aquí tenemos shock de mercado, y esto ocurre cuando el balance oferta-demanda es mayor a 4 millones de toneladas por año, y aquí esto se produce también cuando, por un lado, tenemos tendencias favorables para la economía lechera, que hace subir mucho la oferta, ¿no es cierto?, con costos más bajos por el productor, que reimpulsa el sentido positivo, y sucede en concomitancia con alteraciones de la demanda causadas por alteraciones en el desarrollo económico en general. O sea, por un lado, esto sucede cuando se va dando un escenario en el cual la producción primaria va aumentando fuertemente y la situación económica de los países va deteriorándose. Ese desequilibrio genera los escenarios de montaña rusa. La onda dinámica se produce más bien cuando hay alteraciones macroeconómicas y situaciones que afectan las relaciones del comercio y las relaciones comerciales entre países.